Viñas Queirolo. Aquí se fabrica vino y pisco de la mejor calidad en el Perú. La bodega principal, la que trabaja todo el año, es la que ya vamos a encontrar en Pachacama, ¿sí? La producción de aquí del Valle de Ica va a ser un aproximado entre 2 a 3 millones de litros, a la diferencia de la bodega principal, que está habilitada ya para un aproximado entre 17 a 18 millones de litros. Ya en la principal es donde se va a elaborar nuestros vinos reserva o gran reserva. Lo que nosotros vamos a elaborar aquí en el Valle de Ica es una pequeña producción de nuestros piscos, ¿sí? Si hablamos de tipos de pisco, son 3 tipos, ¿sí? Pisco puro. ¿Por qué puro? Porque se va a elaborar con una sola variedad de nuestras uvas pisqueras. Pisco cholado, ni habla de mezclas. Mezclas que de mínimo se puede trabajar con 2 variedades. O incluso podemos trabajar con nuestras 8 variedades de las uvas pisqueras. Y de ahí viene el pisco mosto verde. Mosto verde nos habla de un proceso de elaboración, no de una variedad de uva. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden encontrar un mosto verde quebranta, un mosto verde Italia, porque nos habla mosto verde del proceso y Italia de la variedad de uva que se ha utilizado. Incluso hasta se puede elaborar un mosto verde acholado, ¿sí? Pero para que sea un pisco mosto verde, también tengo que cumplir con normas. ¿Con qué normas? Con trabajar con el doble de cantidad de uva. Interrumpir una fermentación. Pero nuestra bodega también trabaja con un mosto yema. ¿Qué es un mosto yema? Es un jugo de la uva que se obtiene sin ser la uva prensada, ¿sí? ¿Cuál es? Quebranta, negra criolla, Italia, moscatel, torontel, uvina, mollar y albida. Son las únicas 8 variedades que se pueden utilizar para elaborar un pisco. Aquellas variedades pueden estar plantadas en Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Son sus únicas 5 zonas que pueden estar plantadas las uvas pisqueras para elaborar un pisco, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Cosechamos toda nuestra uva. La uva, el primer paso va a ser llegar hacia la zona de resección. En la zona de resección se encarga de pesar la uva y ver la calidad de mi uva. ¿Qué quiero decir aquí? Que solamente llega a racimos, no puede llegar hojas, no puede llegar ramas, porque este racimo se va a enviar hacia una despalilladora. Es parecido a un tanque, pero como si adentro tuviera una coladera. ¿Qué va a hacer esto? Separar las bayas del escobajo. El escobajo es el tronquito de mi racimo, ¿sí? En esta pequeña separación que estamos realizando, la pequeña baya se abre sutilmente. Al abrirse, bota un pequeño mosto. Este mosto que se obtiene se le llama mosto yema, porque es un jugo de la uva sin ser la uva prensada, ¿sí? Entonces, todo este mosto junto con las bayas la vamos a enviar hacia los tanques EM. ¿Por qué EM? Porque son tanques de maceración y va a macerar por un aproximado de 3 a 30 días. Siempre va a depender del producto que se vaya a elaborar, ¿sí? Terminamos el tiempo de maceración. Por ejemplo, conectamos una manguera y vamos a enviar el mosto de un tanque hacia otro tanque, para que a través de las puertas nosotros podamos retirar aquella baya que no ha sido prensada. Y recién ahí vamos a enviar nuestra baya hacia una prensa neumática y vamos a comenzar a prensar nuestra uva. Y todo lo prensado, ¿sí? Todo el jugo que vamos a obtener, si nosotros vamos a elaborar un pisco puro o un pisco cholado clásico, vamos a unirlo con su primer mosto. ¿Para qué? Para enviarlo hacia los tanques de 25.000 litros que vemos al fondo, para que inicien los días de fermentación. Si vamos a elaborar un pisco puro, un pisco cholado clásico, los días de fermentación pueden ser de 14 días. Lo primero que vamos a elaborar es un vino base seco, por ejemplo, ¿sí? Terminando de elaborar mi vino base seco, ya está listo totalmente, automáticamente lo envío hacia la zona de la destilación y comienzo con la elaboración de mi destilado. ¿Por qué destilado? Porque todavía no lo puedo llamar pisco, porque me falta cumplir con algunas de las normas. ¿Cuál es? Reposo.
Nuestro pisco tiene que reposar como mínimo 3 meses antes de ser embotellado. ¿Sí? Si yo no lo hago reposar, mi producto no se puede llamar pisco. Tenemos que cumplir siempre con las normas. ¿Qué hace nuestra bodega Santiago Queirolo? Que nuestros productos reposen de 6 a 12 meses. De ahí recién lo embotellamos y recién nosotros lo lanzamos al mercado. ¿Sí? Normalmente los piscos puros o los piscos clásicos que se conocen son los que van a reposar 6 meses. ¿Dónde reposan? En tanques de acero inoxidable. Nuestros piscos moscos verdes ya son los productos que van a tener un reposo aproximadamente de 12 meses a más. ¿Sí? ¿Cuántos kilos de uva podemos utilizar? ¿O cuánto es lo normal que nos da la denominación de origen? Se dice que se tiene que trabajar con 7 kilos de uva por litro para un pisco puro o un pisco acholado. Pero si estamos elaborando nuestro pisco mosco verde, tenemos que trabajar con 14 kilos como mínimo. Su máximo lo decide ya cada bodega. De la misma manera, por litro. ¿Qué hace nuestra bodega Santiago Queirolo? Nosotros trabajamos por botella. ¿Sí? Ustedes pueden encontrar la línea Santiago Queirolo, son presentaciones de 750, que se trabaja con un aproximado de 7 kilos de uva. Encontramos la línea Intipalca, botellas de 750. Para un pisco puro, un pisco clásico, se puede trabajar con un aproximado entre 8 a 10 kilos, aproximadamente. Y para nuestros mostos verdes, tanto Intipalca como Don Santiago, ya se trabaja con un aproximado entre 14 a 15 kilos de uva. ¿Cuál es la diferencia? Que Intipalca es botella de 750 y nuestro mosto verde Don Santiago es botella de 500 mililitros. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí, señores? El proceso tradicional, con una rueda tirada de caballos, exprimían la uva y todo bajaba a la parte inferior para ser almacenadas en las botijas, las cuales se enterraban para su maceración. Todo lo que ustedes ven aquí es un aproximado de 80 hectáreas. El límite que vamos a encontrar en esta área es la pared ploma que vemos hacia el fondo, ¿sí? Al lado de la pared, por ejemplo, se encuentra mi variedad quebranta, que es exclusivamente para nuestros piscos. Por donde ustedes han realizado el ingreso, por ejemplo, se encuentra mi variedad Cabernet Sauvignon, Malbec. Pasando lo que vemos el molino, ¿sí? Para la mano izquierda se encuentra mi variedad Syrah o Shiraz. Al frente de ella se encuentra mi variedad Malbec. A espalda de ustedes ya cuentan con mi variedad Tanat. Y donde yo me encuentro es mi variedad Merlot. Pero ya la familia Queirolo de la tercera generación ya cuenta con un aproximado ya de 18 variedades. Y dentro de ellas se encuentran nuestras uvas pisqueras. Las uvas blancas no las vamos a encontrar aquí en este fundo. El fundo se llama el fundo San Jerónimo. Pero ya la familia Queirolo cuenta con 850 hectáreas en producción. ¿Por qué siempre decimos en producción? Porque la familia sigue adquiriendo tierras y sigue plantando, pero todavía no se están contabilizando. Porque si son uvas vitiviníferas, tienen que esperar 5 años para elaborar un vino. Si son uvas pisqueras, al 4.º año ya estaríamos trabajando con aquellas variedades. Por ejemplo, hace 5 meses se ha plantado lo que es Cabernet Franc. Y tenemos que esperar 5 años para poder elaborar nuestro vino, ¿sí? ¿En qué ciclo vegetativo se encuentra mi vid? Hemos terminado lo que es la poda. Ahorita ya vemos casi todo verdecito, ¿no? ¿En qué tiempo está ella ahorita? Exactamente en tiempo de brotación. Por eso que vemos las hojas muy pequeñas, pero incluso ya se pueden visualizar sus pequeños racimos que va a ser más adelante, ¿no? Pero ¿qué tipo de poda ha solicitado el enólogo? Por ejemplo, es una poda corta. ¿Cómo nos damos cuenta de aquello? Por el tamaño de sus pitones, ¿sí? Estas ramitas que vemos aquí se le llaman pitones, lo que vemos aquí. No mide más de 6 a 8 centímetros. ¿Para qué es esto? Para que mi producto no tenga más de 2 yemas. A no tener más de 2 yemas, están controlando la cantidad de racimos. Porque cada planta que ustedes ven aquí, cada ella puede dar entre 80 hasta más racimos.
Pero si yo le controlo en la poda, es porque ya seleccioné mi lote. ¿Para qué? Tal vez para un vino reserva o un vino gran reserva. Por eso les digo que todo viene desde acá, desde la parte agraria. Cada plantita que ustedes ven aquí, a darle una poda corta, significa que la planta no les va a dar más de 25 racimos. Entonces ya vamos teniendo el cálculo, ¿sí? Y cada racimo de estas variedades no pesan más de 85 gramos. Son racimos muy pequeños, a la diferencia de las uvas pisqueras. Sus racimos de las uvas pisqueras, la más pequeña llega a pesar hasta medio kilo, porque muchas de ellas pasan del kilo, porque sus racimos son muy grandes, ¿sí? Por eso que nosotros también, todo el ciclo vegetativo de ellas es su propio. Ni le adelantamos, ni le atrasamos nada, ¿no? ¿Cuál es otra manera que nos damos cuenta que están cuidando lo que es la cantidad de producción? Vemos esta pintura azulita. Ellos han podado, ¿no? Y le han echado un cicatrizante. ¿Para qué? Para que no brote, porque no quieren darle más trabajo, se podría decir, a la hoja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los nutrientes que va a concentrar la raíz va a ser repartidos para todos sus racimos por igual. Pero de eso también va a depender el sistema de conducción. ¿Qué sistema de conducción tenemos aquí? Sistema de conducción, espaldera o doble T. Espaldera porque contamos con nuestros dos alambres, que cuando mi sarmiento está grande se apoya en estos dos alambres. Doble T porque trabajo con un palo y dos maderas, que me da la forma de T. Entonces es la guía que le damos a nuestra vid hacia dónde ella tiene que crecer. Qué bonito. El viñedo desde la parte alta. Qué belleza. ¿Qué tal trabajo? Final de la tarde. En la vista del sol. Qué disciplina.